Buenas noches a todos los que nos escuchan a través del internet. Que la gracia de Dios les bendiga rica y poderosamente, sea todos los días con ustedes hasta el día de Cristo. Para la Iglesia de Jesucristo Esperanza de Gloria es un placer llegar a sus hogares. Desde Caracas, Venezuela, les bendecimos, esperando que pronto el Señor venga por nosotros y todos estemos juntos. No habrá venezolano, colombiano, chileno ni argentino, va a haber el cuerpo de Cristo viviendo juntos por la eternidad. Y le damos gracias a Dios poder compartir la palabra de Dios en nuestra sección escudriñando juntos las Escrituras. Vamos a culminar el capítulo 9. Quedamos en el versículo 35. Capítulo 9 de Mateo, del Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículo 35. Leemos la palabra de Dios en el nombre del único Dios verdadero. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tiene pastor. Aquí Jesús, aquí nos muestra la Escritura sobre 4 cosas fundamentales que el Señor Jesús hacía en su ministerio, ¿verdad? Y podemos ver a un Jesús que no estaba como muchas iglesias hoy, estancada dentro de 4 paredes, sino que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Y en ese recorrido, según el versículo 35, vemos 4 cosas que Jesús hacía, y son las 4 cosas que la iglesia debe experimentar. Sabemos que no todo cristiano tiene todos los dones, sino que cada cristiano tiene diferentes dones, pero la iglesia es una. Así que no todo cristiano puede hacer estas 4 cosas que Jesús hizo, pero sí la iglesia puede hacer estas 4 cosas que Jesús hizo. Que era predicar el evangelio del reino. Ese es un mandato para toda la iglesia y todo creyente puede hacerlo. Número 2, sanando toda enfermedad. Diego amigo, toda enfermedad. Toda. Y toda dolencia en el pueblo. Y hay otro pasaje en el capítulo 4 que nosotros leímos, de Mateo, donde habla que también estaba fuera demonios. Entonces Jesús predicaba, enseñaba, sanaba a los enfermos y estaba fuera demonios. Ok, el 10 habla más o menos porque habla la comisión que le dio a sus discípulos. Pero en sí, toda la iglesia tiene la facultad de vivir estas 4 cosas. Ahora, ahí habla del evangelio del reino, no de la gracia. ¿Ok? Hay una diferencia entre el evangelio del reino y de la gracia. Y los que ya han visto discipulado con nosotros del nivel 1, nosotros hablamos sobre la diferencia del evangelio del reino y del evangelio de la gracia. ¿Ok? ¿Por qué del reino? La buena noticia de que el rey había llegado. Jesús es el rey. ¿Ok? Israel esperaba el reino de Dios, el reino a través del Mesías. ¿Ok? Diciendo que era el cumplimiento de las Escrituras. El evangelio del reino que anuncia la llegada del reino de Dios.
¿Por qué? Porque el reino estaba allí. ¿Por qué? Porque estaba el rey ahí. Jesucristo, el rey. El rey de Israel, el rey de los judíos estaba ahí. Y una de las cosas es que después que Jesús murió y resucitó, envía a los discípulos a predicar el Evangelio, que es el Evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque Dios a través de la fe permite que todo aquel que cree sea salvo. El Evangelio del Reino está dirigido solamente a Israel. Entonces Jesús vino predicando el Evangelio del Reino a Israel. Después que Jesús murió y resucitó, es que comisionó a los apóstoles para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de la gracia. ¿Qué es el Evangelio de la gracia? Que no merecíamos nada y Dios aún así nos da la oportunidad de ser salvos a través de la fe. ¿Qué? Los gentiles no tenemos parte en ese. Así que Dios nos ha dado salvación por su gracia. ¿Okay? Por eso es que la gran tribulación, Mateo 24, Jesús dijo, y será predicado este Evangelio del Reino. ¿Por qué? Porque a partir de la gran tribulación, el día de la ira se va a enfocar en la segunda venida de Cristo, la venida del Reino. ¿Okay? Sin embargo, el reino de Dios implica en el Evangelio, sea de la gracia, sea del reino, el reino de Dios implica en todo lo que es el Evangelio. Por ejemplo, cuando hablamos de que el Señor nos ha llamado a ser salvos por gracia, o sea, hay una buena noticia, y la buena noticia es que éramos pecadores, y aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros, y a través de Él tenemos salvación. Desde ese momento, el Evangelio nos infiere otra buena noticia, que es la parte del reino. Que el Señor pasa ahora a ser el Señor de nuestra vida, lo que se llama el señorío de Cristo, que es en la vida del creyente. Que ya no es Satanás quien gobierna la vida, sino Jesucristo a través de él, el Espíritu Santo. Lo que se llama el reino de Dios en la iglesia. ¿Okay? Jesucristo gobernando la iglesia. Entendemos eso. Pero el Señor salió a anunciar el Evangelio del reino por toda Israel, sanando toda la enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es interesante ver que Jesús sanaba toda dolencia, toda enfermedad. Y la reflexión para nosotros es, si nosotros somos la iglesia del Señor Jesús, y Él nos ha dado su Espíritu, nos ha dado su nombre, que es sobre todo nombre, nos ha dado dones, y nos ha comisionado como el Padre comisionó a Jesucristo. La pregunta sería, ¿por qué hay tantos enfermos en medio de su pueblo? ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando? Que una vez en el seminario yo vi que hicieron un congreso de sordomudos, de misioneros sordomudos. Y no es que no tenga nada contra eso, qué bonito ministerio, ¿no? Poder predicar el Evangelio a través de ellos. Pero bueno, si eso fuera una comisión del Señor para la iglesia, el Señor para qué sanarlo, ¿verdad? No sanaba a los sordomudos. Pero le hubiera dicho, te voy a enseñar cómo predicar el Evangelio, te enseño. Eso lo hacía el Señor. Sordomudo que llegaba y se le acercaba a Jesús, sordomudo que era sanado. Y Jesús no le llegaba, todo enfermo que había por ahí, sanado. Solamente en Nazaret no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Porque uno puede tener todo el poder de Dios delante de la iglesia, pero si la otra persona que tiene la enfermedad no cree, nada va a pasar. Entonces, la respuesta no es que no hay poder de Dios en la iglesia. No es que no hay dones. El problema es que la iglesia está padeciendo un síndrome de incredulidad tan terrible
Y hasta la gente que está enferma no cree que puede ser sanada. Porque como dijimos la otra vez, pastor, ore por mí. Yo voy un montón más a la mano, Señor, como tu palabra dice. ¿Verdad? Y después la veo tomándose la pastilla. ¿Y qué pasó? No, pastor, es que me toca la pastilla. Bueno, usted no quiere que yo lo hablara para que sea sano, entonces. Entonces, ¿o creyó o no creyó? ¿Por qué la gente no recibe? ¿Por qué? No cree. No hay fe. Así Jesús más adelante lo vamos a ver, que Jesús le dice a los discípulos, hombres de poca fe, generación incrédula, porque no pudieron echar un demonio fuera. Imagínate. Y eran los discípulos de Jesús. Bueno, ahora la gente tiene que tener ministerio de liberación. Porque los creyentes no creen que ellos pueden estar fuera de demonios. Como una vez me pidió una iglesia y se manifestó un demonio y todos los diáconos salieron corriendo. Y yo ¿qué pasó a ti? Identidad, falta de fe. Bueno, tantas cosas, ¿no? Pero vemos a un Jesús que es nuestro ejemplo. Vemos a un Jesús que es nuestro ejemplo, que andaba recorriendo todo lugar. Ahora, si nosotros la iglesia nos saliéramos por todo lugar, estábamos fuera demonios, llevando la sanidad de Jesús a la vida, muchos recibieron, pero no todos, como aquí. ¿Por qué? Porque en este caso Israel era el pueblo escogido y estaban en cautividad por el pecado que había. Cristo vino sanando a restaurar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hay mucha gente que no recibe liberación y sanidad? Porque la paga del pecado es fuerte. Si la gente no se arrepiente de sus pecados, no puede ser libre, no puede ser fácil. ¿Entiendes? Porque ellos eran los hijos, el pan de los hijos. ¿Ok? Pero yo creo que nosotros tenemos que hacer como el Señor, predicar el Evangelio. Cristo viene ya, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de llevar la gran comisión del Evangelio. Por eso mañana vienen los misioneros. Mañana no, el domingo van a estar los misioneros con nosotros, llevan el Evangelio entre los indígenas. Y qué bonito ver, para alimentar nuestra fe, la obra de fe que están haciendo sus hermanos, llevando el Evangelio entre los que no conocen a Cristo. ¿Okay? Es imitar a Jesús. Bueno. Ahora, la clave de todo esto es porque mucha iglesia del Señor en el mundo se encierra en sí misma y no sale a llevar el Evangelio de Dios a las calles. Es por el siguiente versículo, del versículo 36. Y dice Jesús, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La clave ahí es al ver las multitudes. Jesús no ignoraba, hermano. Yo a veces me paro en Sabana Grande y cuando voy por ahí, tengo la bicha ahí por ahí, y en el bulevar de Sabana Grande hay tanta gente caminando, multitudes y multitudes de personas. Y hace el mismo Charallave. La avenida Bolívar, tú ves, no, cantidad de gente para arriba y para abajo. No importa que es puro vicio. En Israel también había puro vicio. Esa no es la clave. Pero bueno, si no salimos, ¿cómo Cristo va a libertar a la gente? Si no, bueno, puro vicio, puro pecado, no me encierro en mi vida. Eso no puede pasar. Porque ¿qué hizo Jesús al ver las multitudes? Tuvo compasión de ellas. Hermano, lo que nos va a mover a nosotros
hasta a entender la necesidad que la gente tiene, que andan como ovejas sin pastor, desamparadas, y cómo Satanás la lleva al infierno. Es la compasión por las almas, ¿sabes? Y la compasión es un fruto del Espíritu. Jesús, lo que lo movía a ir por toda la aldea era la compasión. Y cuando iba por todo lugar viendo cantidad de personas, miraba las multitudes que le seguían, porque eran multitudes que seguían al maestro, y la compasión lo movía a él. Creo que una de las causas primordiales que la iglesia de hoy se encierra en sí misma es que le falta compasión por los perdidos, que ve las multitudes y bueno, allá ellos están en sus vicios. No podemos pensar así, porque ojalá si alguien hubiera pensado así de nosotros y no nos lleva el evangelio, ¿qué sería de nosotros? Bueno, en el metro de Caracas, cuando uno va en el metro, esta multitud de cantidad de gente, y a veces la dureza del corazón de la iglesia, hermano, es terrible. Ahora, toda la labor no la podemos hacer nosotros, la iglesia es mundial, ¿verdad? Yo creo que toda la iglesia de Cristo que nos escucha a través del internet debe hacer su parte. ¿Entiendes? Cada quien debe hacer su parte. Cristo viene ya, nosotros esperamos al Señor, pero bueno, precisamente de eso se trata, de que sabiendo que Cristo viene ya hay que movernos más, hay que movernos. Y los misioneros que vienen el domingo, ellos nos dicen que, pastor, si usted tiene gente que quiere preparar para el área y quiere servir en el área de evangelización, de misiones, no nos pone a la orden, nosotros los llevamos allá a los guaraos, allá a los palacitos, a predicar el evangelio, entre los que no conocen al Señor, pero también entre nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces las cosas se deben hacer simultáneamente, no tenemos que esperar a hacer una iglesia gigantesca para enviar o preparar misioneros. No es necesario enviarlo porque quizás no ha sido enviado por Dios, pero sí prepararlo. ¿Y cómo se prepara? Bueno, la gente se prepara no solo con conocimiento, sino con práctica. Y en la práctica y la preparación del llamado, la gente sirve a Dios, lleva el evangelio. Que es lo que vamos a ver en el capítulo 10 con los discípulos. Entonces, cónchale, yo creo que hay mucha gente muy egoísta, ¿no? Porque cuando tú le preguntas a la gente cuántos quieren prosperar, todos dicen amén. Pero cuando le preguntas cuántos quieren salir a evangelizar, oye hermano, es que gracias a Dios por Auxilio y Rafael que están poniéndose para salir los martes a llevar la palabra. Aun cuando la iglesia no le dé recursos, ellos van. Y eso se llama compromiso, se llama entender la labor de la iglesia. Y la labor de cada hermano. Eso es la labor de todo creyente, predicar a Jesucristo. Porque muchas ovejas de estas palabras como ovejas, que no tiene que los guíe. Hasta lo agarran los brujos. Los falsos testigos de Jehová que están engañando con toda esa mentira, diciendo que no hay muerte, que no hay infierno, diciendo que Jesús no es Dios, pero ellos están llevando. ¿Sí? Pues si no lo hacemos nosotros, no lo pastoreamos nosotros, entonces las sectas y las mentiras van a guiarnos hacia el infierno, hacia el abismo. Es interesante nuestra labor
Y por eso, bueno, la visión de nuestra iglesia está enfocada también en crear grupos a las cárceles, a los hospitales, a los niños de la calle, a los indigentes o los que viven en la calle, a los empresarios, a las empresas, a todo el mundo. Porque Cristo murió por todo, no hay clase social. Hay unos que se enfocan en los pobres y otros que se enfocan en los ricos. Predicar el evangelio a todos aquellos. Y en la multitud había gente de toda clase social. Ahora, ¿qué debemos hacer por esta apatía de gente, de muchos en la iglesia de no querer comprometerse con la labor de anunciar el evangelio y de llevarlo, pues? El versículo 37 nos aclara qué debemos hacer nosotros como iglesia. El Señor le dijo a sus discípulos, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Ese es el gran problema. Que la gente piensa que la labor de evangelizar, de predicar el evangelio, es del pastor y del evangelista de la iglesia. Ese es el gran problema. Porque la mía es mucha, verdaderamente hay gente para llevar a Cristo, pero por multitudes. Pero el problema es que los obreros son pocos son los comprometidos. Pocos. Esa es la gran verdad. Cuando dicen comelona, no, la iglesia se llena, ¿no? ¡Wow! Yo estaba evangelizar, no, mi hermana, nadie tiene tiempo. Yo tengo que lavar, yo tengo que... Próximamente vamos a volver a ir, próximamente vamos a ir otra vez a las casas por aquí. Vuelvo a agarrar el dinero para recargar una tinta. Entonces la vamos a reproducir total, lo vamos otra vez a caer por las calles. Entonces, ¿qué debemos hacer para que Dios despierte, pues? Porque eso solamente lo puede hacer Dios, que no se va a obligar a nadie. No haya la compasión por las almas que Jesús tenía. El versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. El único que puede enviar gente es Dios. ¿Quién puede poner pasión por las almas de Dios? El que tiene el poder de llamar a la gente para servir a Dios y llevar el evangelio como Jesús lo hizo, es Dios. Yo soy pastor, yo tengo mi don pastoral. ¿Entiendes? Pero Dios tiene que llamar gente evangelista, tiene que llamar maestros, tiene que llamar gente que esté dispuesta a servir, y a veces no necesariamente tiene que tener un ministerio para que digan, voy a predicarle a las almas, ¿no? Sino sencillamente entender el llamado de Dios en tu corazón para anunciar el evangelio, no un título. Entonces debemos rogar, cada uno de nosotros, hermanos, debemos rogar al Señor, que es el dueño de las vidas, para que envíe obreros a las almas. Y yo ruego, Dios quiera, Dios no ve gente con llamado misionero, hermano, que son los verdaderos apóstoles, enviados. Que Dios no ve verdaderos apóstoles, enviados, para llevar el evangelio fuera, hermano. Y yo veo, por ejemplo, una oficina con muchas computadoras y se está predicando por redes sociales, y que un hermano por allá en, no sé, qué sé yo, Argentina, Europa, África, cualquier parte de África, diga que se convirtió y que necesita, y enviamos un hermano para ese país, para esa ciudad, de la iglesia.
y esa persona sea pastoreada y de ahí sea un centro de evangelización, se funda una iglesia. ¿Entiendes? Yo sueño con eso. Si el Señor no ha venido, claro. Que podamos, pero para eso necesita Dios llamar. Yo soy un formador de los que Dios llama. Capacitador. ¿Entiendes? Pero bueno, hay que rogar al Señor para que Dios haga llamado. Entonces la gente me preguntará, pastor, pero ¿cómo sé yo cuál es mi llamado? Bueno, el gran problema muchos de la iglesia es que no tienen intimidad con Dios, en su intimidad, en su relación personal. Y el llamado es personal. El problema es que si no tienes relación con Dios, ¿cómo Dios te habla? Generalmente siempre estamos esperando un profeta que nos profetice. Ahora, sí sucede. Pero ¿cuál es la labor del profeta? Confirmar el llamado. De la palabra profética de Dios. Dios confirma quizás su llamado a través de su pastor con una palabra profética. Pero yo creo que usted debe conocer cuál es el propósito de Dios, ¿no? Eso ya es tema del ministerio, tratado de llamado. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos orando al Señor que envíe obreros a su mies, ¿cómo sabe usted que Dios lo está enviando, que Dios quiere enviarlo a usted a su mies? Si no hay relación con Dios. El Espíritu de Dios tiene, como Dios llamó a Pablo, como Jesús llamó a sus discípulos, como Dios me llamó a mí. Entonces, pero que el Señor vale, oremos al Señor para que Dios haga llamados, y haga llamados gente comprometida con Dios. Ahora, vamos a comenzar el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. Versículo 1 empezamos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, que usted, después que dice, rogar al Señor de la mies, que envió obreros a su mies, y viendo las multitudes que tuvo compasión con ellas, mire lo que hace el Señor. Mire que tiene mucha relación con lo que acabamos de leer. Llamó a sus 12 discípulos y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo mismo que Jesús estaba haciendo en el versículo 35 del capítulo 9. Ahora el Señor comisiona a sus discípulos para que ellos hagan lo mismo. ¿Ok? Ahora, ellos todavía no eran apóstoles enviados, eran discípulos, aprendices. Sin embargo, el Señor los comisiona viendo las multitudes y le dio autoridad, o sea, le delegó autoridad. Eso es lo que se llama la autoridad delegada. ¿Ok? Jesús delegó autoridad sobre sus discípulos para hacer lo mismo que él hacía, para predicar, para echar fuera a los demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora el versículo 2 nos dice los nombres de los 12 discípulos que son sí, está diciendo para echar fuera demonios, no para atar demonios. Eso de atar demonios no es bíblico y no tiene sustento en la palabra de Dios. ¿Ok? El versículo 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles, en este caso eran discípulos, son estos. Primero, Simón, llamado Pedro,
Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, ¿sabes que le llama Judas Tadeo? Okay. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué? Porque Jesús no había derramado su sangre para limpiar los gentiles, por lo tanto el llamado era solamente a Israel. Por eso le dice: el camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis. Fíjese usted, no les permitía el Señor predicar en otro lugar que no sea a los israelíes. En cambio, cuando Jesús muere y resucita, le dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ahí es diferente. ¿Vio? Versículo 6. Sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí está lo que le estoy diciendo. Y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Por eso es el evangelio del reino, porque era la casa de Israel. En el caso del evangelio de todas las naciones, es el evangelio de la gracia de Dios. Reino aquí. Sí, el dominionismo. El falso reino aquí que lo inició Roma Católica Vaticana. Okay. Versículo 8. Le digo a Jesús a los discípulos: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, lo que casi no pasa. Miren, los discípulos tienen autoridad hasta para resucitar muertos. ¿Por qué no pasa entre nosotros? Porque no tenemos fe. No tenemos fe. Llega a pasar. Y si pasa te mueres tú. Eso no debería ser una sorpresa para nosotros. No hay fe, hermano, es verdad. Mira, a los discípulos el Señor dio muerto. Fíjate tú que todavía no eran apóstoles, eran discípulos. Así que la iglesia en sí tiene autoridad, delegada del Señor. Sana enfermo, limpiar leprosos, resucita muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Ahora no, ellos no decían: bueno, ¿cuánta plata hay para que yo vaya a predicar allá? Hay unos enfermos, si pactan, pero si no pactan no pueden sanarlo. Si no traen una semilla de milagro, no hay sanidad. Son mentirosos, engañadores. Mire qué terrible. El Señor le dice: da de gracia lo que de gracia recibiste. Lo que recibiste de gracia, da de gracia. ¿Qué gracia? Regalo. Pastor, es muy importante recalcar que no podemos dejarlo fuera. Ajá. Y siempre que lo vamos a mantener siempre en este capítulo, es en el versículo 10:1, que siempre hay que tener en cuenta que dice: ajá, y le dio autoridad. Autoridad delegada, que es lo que yo... Para poder entender o no. Sí, no, yo lo dije. Sí lo dije. Yo lo dije. Autoridad delegada, Cristo le delegó autoridad. Es la autoridad de Cristo. ¿Tú sabes por qué? Porque no eran muertos. Hay muchos que dicen que nosotros no podemos decir: yo te reprendo. Porque según Miguel, no procedió juicio de maldición contra, dice: el Señor te reprende. Pero Miguel era uno igual a Satanás, un arcángel. Exacto. No tenía mayor autoridad sobre él. En cambio, la iglesia tiene la autoridad de Jesucristo, que es mayor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. A pesar de todo, tiene la autoridad delegada de Jesús. Por eso yo le digo: yo te reprendo en el nombre de Jesús. Señor, fuera. Por eso que le dice fuera de hermano. Porque no es que... Yo le digo: como ministro de Jesucristo y parte del cuerpo del Señor Jesús, yo te ordeno, demonio, que salgas en el nombre de Jesús, porque tengo autoridad delegada del Señor.
Entonces le digo, vayan y háganlo ustedes, en mi nombre. Estarán fuera. Bueno, como lo dice en Marcos 16, en mi nombre serán fuera. Ustedes lo harán en mi nombre. Por eso que aún los falsos profetas echaban fuera demonios porque usaban el nombre. Ustedes me dirán aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y le declararon, nunca los conocí, nunca. ¿Cómo hicieron milagros? Si nunca fueron del Señor. Pues son falsos. ¿Cómo profetizaron? No, el nombre. Ahí dice, en mi nombre, en tu nombre. El nombre que sobre todo no. En Hechos sale que estaba un grupo de... Para la gente que no lo recibe porque la gente tiene fe. Pero es otra cosa. Sí. Pero es otra cosita. Bueno, vamos aquí, seguimos en el hecho. En el hecho de que es el deber de la iglesia. Aún así, no quiere decir que vamos a poner nuestra mirada en las obras, pero Dios le ha dado autoridad a la iglesia por sencillamente una razón, la compasión de Dios. Cristo tenía compasión por las multitudes, por esa razón Él envió a su discípulo. El problema de los falsos profetas es que lo que los motiva a ellos a estar fuera de demonios, hacer milagros, no es la compasión por las almas, no es el fruto de amor de Dios, sino su propio ego, su yo. Por eso usan sus propios nombres. ¿Entienden? ¿Están entendiendo eso? Es que la gloria es para ellos. Entonces, el problema es que Jesús, lo que nos mueve a Él, a libertar, a sanar. Y es que Jesús es lo que empezamos hablando hace 3 miércoles, que dijimos, hablando cuando empezamos a ver el ministerio de Jesús, dijimos que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y cómo podemos ver al Padre es a través de las obras y los dichos de Jesús. Pero sobre todo, lo que lo motivaba a hacer lo que hacía, y era el amor, la compasión. Bueno, Él les dio autoridad, vaya, eché fuera demonio, y gracias recibiste, dale gracias. Yo no entiendo por qué hay mucha gente. Mire, lastimosamente a mí un pastor un día me dijo, yo lo amo mucho, pero eso no lo voy a alabar nunca y yo lo voy a denunciar para que cualquiera que vea que le digan eso, que no haga eso. Me dice, porque a mí me llegó un momento donde me invitaban a predicar en muchos lugares y yo salía afuera y todo, en varias partes de Venezuela. Y este pastor me dice a mí, cuando te llame un pastor a invitarte a predicar, dile cuánto hay de ofrenda y cuánto hay para eso. Me dijo así. Dile cuánto hay para eso, porque es que tú vives de eso, varón. Ciertamente, el que vive del Evangelio, que coma del Evangelio. Eso lo dice la palabra. Pero una cosa es eso, a que yo voy a predicar por dinero. Yo no voy a predicar por dinero. Dios va a proveerme mi necesidad y los hermanos verán, si entienden que yo soy un hombre que vive del Evangelio. Pero yo no le voy a preguntar, pastor, ¿cuánto es para eso? No, yo voy es por las almas, no por el dinero que me va a dar. ¿Entiendes? Yo voy por obedecer a mi Señor. Yo no voy porque me voy a llenar, porque voy a tener para poder comer. O sea, si yo voy a predicar el Evangelio por como un trabajo normal, o sea, en el sentido de que lo voy a hacer por dinero, pero usted trabaja por dinero. Yo no predico el Evangelio por dinero, es la diferencia. Yo predico el Evangelio para darle gracias, porque yo fui enviado por Dios en un mandamiento del Señor. Ese es mi deber. Ahora, el obrero es digno de su salario. Es diferente eso a hacer un negocio con el Evangelio que es de gracia.
diferente. Entonces, por eso son grandes llamados hombres de Dios. Piden hasta una toalla en el hotel de una marca y una agua específica. Y si no hay tanto para poder traer ese hombre, hay que millones de bolívares. Entonces hay que cuartizar la iglesia para poder pagarle al hombre. Y hay que exprimirla así, para que no le quede nada. Entonces, pero bueno, varón, pero es que de otra voy a sacar que no tengo más. Tengo que esperar cola la otra semana otra vez. Ah. Hay un apóstol que llega esta de hoy mañana. Apóstol. Falso apóstol. Bueno, oye, yo no pienso, porque lo estoy yendo por la radio, los vencedores que estos formaban parte de la iglesia. No diga nada. No. Si quiere decirlo, dilo, pero no el nombre, ni de parte, ni el nombre. No menciona. No menciona porque hay que cuidarlo a ellos. No menciona eso. Pero dilo de lo del apóstol, que eso sí. Porque no nombre es la ellos. No, yo sí lo voy a decir. El hecho es, ofreció $1,000 por la radio, en plena radio. Ofreció $1,000 Eso está bien. a la iglesia antes de llegar. O sea, no llega en pleno, ¿qué dice la Biblia cuando? Pero eso es diferente de lo que yo estoy diciendo, pero sin embargo ya lo dijiste, ¿qué decir? Cuando des ofrendas no toques trompeta. Sí, no. ¿Por qué? Porque es para ser visto por los hombres, para ser reconocido. Ya tienes tu recompensa. Mas cuando tú des ofrendas, dale a tu padre que te vea en secreto, te recompensará al público. O sea, la idea no es que te vean, la idea es darlo de verdad. Imagínate tu empleo de radio. Ahora, el hecho es, aquí está otra cosa, es cobrar. De verdad. Es una situación de que la gente ahora, la gente está para cantar, cobra. No, entonces viene a dar un show, no viene a edificar el cuerpo de Cristo. Una pastora me dijo, pastor, me gustaría que ustedes nos predicaran en un retiro de jóvenes. Y yo, oye, con mucho gusto, claro que sí. Me dice, pero no tenemos ofrenda para dar. Y yo le digo, bueno, no importa, yo voy a dar. No te preocupes, que yo voy a predicar, que Dios me lo da a mí por otro lado. Que a mí Dios me bendice por otro lado, eso ténganlo por seguro. Mi hermana pastora se ríe, y así es, varón. Porque ella pensó que yo iba a decirle, no, es que me dice, lo que pasa, pastor, es que hoy todo el mundo te dice que si no hay tanto, no. Entonces, cuando tú los llamas y que tienes la agenda llena, te hacen el loco, te pasan a la secretaria, pues como tú no le vas a dar platica, entonces no es lo mismo que yo vaya y que usted sepa que yo digo eso y usted me aprende bien. Mi vida me la bendiga, gloria a Dios por eso. Chévere, eso debe ser. Y el domingo, hermano, van a predicar aquí y nosotros vamos a bendecir su vida también. Pero el hecho es, hermano, es que es darle gracias, hermano, el hecho es darle gracias. Jesús le dijo, vayan, y ese es el mandato, vayan, vayan y prediquen el Evangelio, resuciten muertos, salen enfermos, limpien leprosos, no dice piden pacto, ahí no dice. Lee eso, lea, así dice. Si lo consigue, me lo dice. No, da de gracia es lo que yo consigo, lo que de gracia recibiste. Versículo 9. No proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Mire, versículo 9. ¿Por qué? Ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. De su salario, de su alimento. Mas cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla.
¿Viste? Porque le van a dar hospedaje. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Por qué? Si una casa digna de la paz y de la gracia de Dios, pero si hay una casa en contienda, en rencilla, en pleito, en pecado, no puede haber que va. Fíjese usted que cuando el hombre de Dios, que es enviado por Cristo, entra a una casa, su casa es bendecida. Esa es una verdad. Ahora, cuando la casa donde es hospedada la persona se practica el pecado, no hay bendición ahí. La bendición se obedece con el enviado de Dios. Inmediatamente. Y dice, y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué el castigo de Sodoma y Gomorra sería más tolerable que para el de aquella ciudad? Porque en Sodoma no se predicó el Evangelio. Y aún así Dios la juzgó. Ahora, el castigo es mayor porque a ellos le llevaron el Evangelio y la rechazaron. Ahora, mire usted, y aquí puede entender el hecho de la gran tribulación, el día del juicio. ¿Por qué Dios va a juzgar al mundo con un juicio cual no lo ha habido desde el principio de la historia ni lo habrá? Porque el Evangelio ha llegado a todas las naciones y muchos de los que van a ser juzgados lo rechazaron. Claro, radio, televisión, internet, misioneros. Nada más Pablo lo llenó toda Europa. Nada más Pablo, y eran 12, 11 discípulos, 11 apóstoles más. Algunos llegaron a África, otros a Asia, otros a Israel, como en el caso de Pedro. La última región o zona en llegar al Evangelio fue Sudamérica, porque fue el último lugar del mundo en ser descubierto. En este caso Sudamérica. Y hace 100 años llegó el Evangelio en Sudamérica, según la historia de misiones. Ahora, el Evangelio ha llegado. Lo malo de la agencia de misiones es decir que Turquía es un país no alcanzado. Imagínate. ¿Por qué dice eso? Porque tiene un 1% de cristianos nada más. El otro 99% es musulmán. Ahí hay. De hecho, las 7 iglesias estaban en Asia Menor de Apocalipsis. Y Asia Menor es Turquía hoy. Efesios, Mirna, Teatira, la Odisea es Turquía. Claro. Entonces dice, será predicado a todas las naciones. No dice que será conquistada todas las naciones. O sea, cuando el Evangelio llega a un país o a una ciudad de un país, ya llegó a esta nación. Y el Evangelio ha llegado a todas las naciones. Es más, tienen las Biblias que tú quieras en internet, pues. La que tú quieras, ahí la consigues. Y todavía hay hermanos que están traduciendo a otros idiomas entre los indígenas. Que el Evangelio ha llegado a todas las naciones. Sencillamente. No a toda la gente, dice. Será predicado a todas las naciones, no a toda la gente. El Evangelio ha llegado a todas las naciones. ¿Sí? Así un cristiano, ahí llegó el Evangelio. ¿Me entiendes? Lo que llaman hoy países no alcanzados son países alcanzados. De hecho, ahí llegó primero el Evangelio. La 1040 y la 1070, porque ahora se expandió. Ya la 1040 no existe. La 1070. Sí, todo eso. De hecho, de allí vino el Evangelio para acá. Entonces, mis queridos hermanos,
Dios necesita que oremos porque haya obreros a su mies. Dios le ha dado autoridad delegada a la iglesia, como se la dio a los discípulos, ¿verdad? Para llevar el evangelio a todo lugar. Y Dios, mire, si alguno de Dios recibe aquí un llamado al ministerio a tiempo completo, y es confirmado por su cobertura espiritual, en este caso su pastor, y si usted es confirmado, créame y créame esto, Dios va a sustentar su vida, porque los obreros es digno de su alimento. Yo sé la encomienda que tengo como ministro de Dios. Con dinero o sin dinero lo hago. ¿Entiendes? Porque yo doy de gracia lo que de gracia he recibido. Ahora, yo soy digno de mi alimento, como todo trabajador. Tú trabajas, pero eres digno de tu alimento. Y que no trabaja, no coma. Este es mi trabajo. Ahora acá estamos entrando un poquito ya a entender un poquito la labor ministerial. Este es mi trabajo, para eso el Señor me encomendó. Yo para ese trabajo. Hay gente que no entiende eso. ¿Y qué hace usted, pastor? Y no hace nada. Este es mi labor, este es mi trabajo. No trabajo por dinero, sino trabajo por encomienda de Dios. Pero Dios sabe mis necesidades. Y Él me da mi alimento. Por eso es que la iglesia, donde usted está, usted debe reconocer el trabajo de los que le presiden, en este caso su pastor. El día de mañana, Dios saca de misiones a Rafael y Dios lo llama al ministerio. ¿Qué debe hacer la iglesia? Vamos a abandonar a Rafael y tirarlo para allá. No, hay que sostenerle su ministerio también. Y en este caso, ¿qué debo hacer yo como pastor? Reconocer eso. Por decirle, mira, hermano dejó su trabajo para obedecer el llamado de Dios. La iglesia de Jesucristo Esperanza y Gloria va a sustentar ese ministerio. Y la iglesia, por eso, aquí no se le va a manipular la Biblia, aquí no se le va a pedir pactos, ni nada de eso. Pero sí se le va a pedir que ofrende y diezme bien para sostener el ministerio. Necesitamos comprar computadoras para evangelizar, necesitamos invertir en un local, pues son cosas que van a servir para la obra de Dios. Ahora, yo como pastor, porque el problema de muchas iglesias es este, que solamente sustentan al pastor. Está bien, es que eso debe ser. Pero lo que no está bien es que los otros ministerios que están a tiempo completo, que son ministerios de Dios, no se sustenten en la iglesia. Si algo puedo ver de mis pastores, que cuando Dios me llamó como obrero, ellos me llamaron y ellos empezaron a darme una asignación financiera. Porque ellos entendían que yo era digno de mi alimento. No es que nos pasó de Poco, pero me lo daban. Nos pasó ya a mí que íbamos en el metro, estaban predicadores. Ajá. Pidiendo dinero. No, es que el Señor me llamó a tiempo completo, entonces necesito que me ayude, que me dé alguna plata, porque estoy sirviendo a Dios y necesito que me ayude para poder comer. ¿Qué Dios me dice? No. Vaya y predica que Dios... Mira, yo fui a predicar a la isla de Cuba. Y yo, mira, estando predicando sobre la gran comisión de poderoso mensaje que prediqué aquí, por cierto, yo fui a los pastores a decir que me lleven a Cuba. A predicar. Pues sin graduándome en el seminario. Y me para el frente y la pastora le dice a la iglesia, Dios me dijo que lleváramos esto a Cuba. ¿Qué dice el pastor? A mí me dio lo mismo. Entonces, ¿qué hizo la iglesia, hermano? Pasó en multitudes a ofrecer mi pasaje. Sin yo pedí nada, y acabando de terminar de predicar. ¿No es como Dios obra? Resulta, bueno, la iglesia dio, faltó todavía un poquito más por el pasaje, y la iglesia de su arca puso el resto. Y cuando fui allá, me acuerdo yo, hermano,
porque bueno, salió lo de un carro para ir y venir, movernos allá, llevar ayuda a los hermanos de la iglesia también. Voy a una casa, porque hay muchas iglesias que se ven en casa, en Cuba. Todos los hermanos de Cuba que nos escuchen, que Dios les bendiga. Ojalá Dios me dé la oportunidad de volver ahí porque fue de bendición para mi vida. Y bueno, hermanos, fuimos a una casa, culto, una casa iglesia. En este caso, ¿qué me dice el pastor? Mire, siervo de Dios, aquel pastor prohibió terminantemente darle ofrenda a nadie. Que el que quiera predicar, predique. Pero está en sus decisiones si quiere predicar, no vale. Tranquilo, lo mismo que yo, eso es un principio mío. Tranquilo que si no me bendice por aquí, Dios me bendice por otro lado, no te preocupes. Es más, yo no he venido aquí a Cuba a quitarle plata a ustedes, yo vengo a dar. Vengo con una palabra de Dios. Yo venía una palabra en mi espíritu para Cuba. Y me acuerdo yo que yo prediqué, eso fue una bendición, hasta se entregó una persona. Y cuando voy, estábamos llevando ayuda, ni siquiera estaba vestido para predicar, estaba barbón, y me había afeitado, imagínate tú. Y llegamos a una iglesia por allá, el pastor me dice, hoy tenemos servicio de jóvenes, quiero que se quede predicando. El pastor, mire cómo estoy, le digo. Mira, me hago una chenito, no importa, predica así. El pastor, y no, predica así. Oiga, tú, predica así, lo más grande. Y que deben retornar somos barbudos, no sí. Bueno, no, está bien. Resulta ser que predico y resulta ser que Dios confirma el nombre de mi hijo allá. Mi esposa está embarazada. Y bueno, eso fue una administración tan bella. Cuando terminamos de predicar, el pastor sube y me dice, mira, agarra ahí, me da una ofrenda. Yo me quedo sorprendido, ¿no? Y nos da de comer. Y resulta ser que yo dentro de mí, y Dios me recordó esa palabra que yo le dije allá. Tranquilo, varón, si no, lo que usted no ve por aquí, Dios me lo da por otro lado. Y acordé esa palabra, Señor, ¿verdad? Y con eso fui, invité a comer a mis pastores. Los saqué, compramos hasta helado, salí con mi pastor con mi helado. Venga, yo le piso un helado, pastor, vámonos. Nos fuimos caminando por la avenida, chéverísimo. Y entonces fuimos por allá, por una casa, a llevar ayuda y a predicar. Y allá nos tenían, imagínate tú, en Cuba, la única carne que vende es la de cerdo, la de cochino. Porque el pollo no hay, es para los turistas. ¿Por qué? Porque los dólares, como hay bloqueo económico, la única manera que ellos tienen divisas es así, con los turistas. Y entonces, pero donde yo fui, comí pollo y carne. Me dieron aguacate, porque en Cuba es como mango aquí en Venezuela. Las matas de aguacate en todas las casas. Y aguacatico, y tostoncitos. Me acuerdo yo que estuve en La Habana del Este durmiendo, pero yo dormí en una cama que tenía unos alambres, hermano. Y me comía un pan duro en las mañanas, pero cuando salía a predicar me acuerdo yo esta palabra, el obrero vino a su alimento. Porque salía a darle gracias con toda mi pasión, mi amor por la obra de Dios, bendecir a los hermanos, eso es lo que más me llena a mí. Y llego allá, digo, mira, comí de lo mejor. ¿Usted cree que yo comí cochino en toda mi vida allá? No, ni lo probé. Gloria a Dios por eso. Porque además que la bebida del cerdo es algo, un alimento impuro. Y es dañino para el cuerpo. ¿Sabes? Ahora, no digas que si come el cochino está en pecado. No, nadie está diciendo eso, bendígalo ya. Pero es más sano no comerlo, porque es un animal dañino y tan sabroso. Todo lo dañino es malo. Todo lo dañino es sabroso. Entonces, no le quiero decir, ahora, ¿por qué Dios castigará peor que Sodoma y Gomorra este mundo? Porque el Evangelio ha llegado y los hombres rechazaron. ¿Qué debemos hacer nosotros? Predicar el Evangelio, hermano.
Si no nos escuchan, sacude el polvo de sus pies, yo por aquí, por enseñarte que por aquí usted pasó, Sí, señor, la señal. llevando el evangelio, como señal, ¿no? Sí. como señal. Mira, yo por allá fui a un barrio en La Brisa a predicar, por allá por Sallada. Recuerdo que estaban todas las casas, la gente de las casas salió. Y yo di un mensaje del evangelio puro, purito. Cuando hago el llamado, ninguno pasa. Pero como yo he aprendido esto, que el que convence al pecado es el Espíritu Santo, no soy yo. Si yo mi deber es predicar. Hice esto. Bueno, como ustedes no quieren acceder al llamado de Dios, yo sacudo mis pies. Para que en el día del juicio no se diga que aquí no se anunció el Evangelio. Pasó un hombre de Dios a predicar el Evangelio. Porque ustedes oyendo no quisieron escuchar. Así es. Porque Dios quiere salvarles. El problema es que ustedes no obedecen el Evangelio. Su corazón prefiere seguir en la oscuridad. Y el Señor en el versículo 16 sigue diciendo a sus discípulos comisionados: he aquí yo envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto es una situación muy importante. Dos cualidades que deben operar en el que predica el Evangelio, porque hay mucha gente mala. Inclusive puede atacar e intentar hacerle daño. Somos ovejas en medio de lobos. Me acuerdo yo que viniendo hoy para acá, le estaba hablando, un hombre estaba hablando bien feo de una mujer, la perversa, y le decía perra y demás. Y entonces dice, no vale, hoy día, para que una mujer sea fiel, tiene que ser evangélica, meter la evangélica. Y tenemos esposo, un pastor. Y yo estaba atrás y le dije, pues quiero decirte, y sin broma, así mismo lo tiene en la vida, que mi esposa es fiel y yo soy pastor. Le dije, no, yo no creo eso. Pues el que se convierta al Señor de corazón, Dios lo transforma. Para Dios no hay nada imposible. Porque es que la gente se burla. Sí, fíjate tú. Dios se lo pone ahí. Y la gente se burla de eso. Como que sí para... Pero yo verdaderamente me di cuenta de algo. La fidelidad es un principio de Dios. Y el mundo no es fiel. Porque Dios hace todas las cosas. Ahora, estamos en medio de corderos, en medio de lobos. Le dijo el Señor a sus discípulos, y también la iglesia en este tiempo está viviendo de la misma manera. Debemos ser prudentes con lo que decimos, porque todo lo que digamos será en pura contra. Como serpientes y sencillos como palomas. O sea, que hay que presentar un evangelio con prudencia, pero con sencillez. Con un corazón dispuesto y sencillo, listo para dar la palabra. Guardado de los hombres, porque os traerán a concilios, y en sus sinagogas os azotarán. En este caso, los judíos. Le está diciendo a los discípulos y las sinagogas judías. Pues claro, como ellos fueron enviados a los judíos, a la casa de Israel, sencillamente le iba a pasar eso. Y aún antes los gobernantes y reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. De hecho, Pablo y los apóstoles fueron llevados a gobernadores, a reyes, pero eso fue la oportunidad que ellos tuvieron para dar testimonio Imagínense usted que de repente aquí Dios quiera al presidente de la República le den por perseguir la iglesia, y que por predicar el evangelio nos metan presos y nos llevan ante él para juzgarnos. ¿Qué hacemos?
¿Nos callamos por miedo o damos testimonio ante el presidente de Jesucristo? Pero eso es lo que debería. Ahora, habría que ver si eso sucediera, quién verdaderamente es cristiano en este tiempo. Ahí sí se vería quién es verdadero evangelista. Este sí es verdad. Tremendo, ¿no? Bueno, hágase su voluntad. Mas cuando lo entregue, no os preocupéis por qué os hablaréis, porque en aquella hora os se les será dado lo que debéis hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte, el hermano al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Mira, esto es tremendo. Porque precisamente Jesús, lo vamos a ver más adelante, le dijo, ¿ustedes creen que yo he venido a traer paz a la tierra? No paz, sino espada. Padre contra hijo, hijo contra padre, y los enemigos del creyente serán los de su propia casa. Es más, los peores enemigos de nosotros como cristianos son los familiares inconversos que nosotros tenemos. Te burlan, atacan, te rechazan, inclusive te dejan de hablar. Y por eso Jesús le dice, de antemano le dice a los discípulos, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Sabes que eso pasa cuando se convierte un hijo musulmán? Sí. El papá lo bota, inclusive lo mata. Por Jesús. Y así que no te sorprende cuando tu familia te rechace o se burla de ti, porque eso va a pasar. ¿Por qué? Se prefiere tener otras cosas que sí, así dice. Ahora nosotros tenemos que amarlo igualito, presentar el amor, pero eso no va a pasar. Así que preparaos. Y gloria a Dios si su familia es cristiana. Por eso hay que orar por nuestros familiares para que el Señor se les revele y los salve, los liberte. Gloria a Dios. Pero por eso te ha traído problemas también y eso es normal, eso pasa. Versículo 23, cuando persigan en esta ciudad, huía a la otra. Mira, el Señor ya le estaba dando a los discípulos lo que les iba a pasar. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra. Porque de cierto digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y todavía muchos cristianos están siendo correteados en Israel. Perseguidos hasta hoy. El discípulo no es más que su maestro. Diga conmigo esto, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su Señor. El siervo como su Señor. Si el padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más lo de su casa? Si a Jesús le llamaron hijo del diablo, imagínate tú. A usted lo llevaron igualito. De todo, está loco, fanático. Así que cuando lo persigan por causa del evangelio, no se... Ah, sí. Hasta mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Significa que Cristo vive. Y esta persona adora la muerte, imagínate tú. Pero no importa. Yo le voy a decir algo. Esto casi no se dice. Y es muy raro que un pastor lo diga. Pero yo lo voy a decir. Yo se lo dije a mi mamá un día. Cuando Jesús, y lo vamos a ver más adelante, cuando Jesús le llegaron diciendo, tus madres y tus hermanos te buscan. Pero esto que la mamá María no andaba con Jesús, no le seguía, sino hasta el final. Él se convierte al final, después de la resurrección de Jesucristo. Y los hermanos después.
De hecho, Santiago, el libro de Santiago, es hermano del Señor Jesús, en la carne. Hijo de María y José. Y fíjate tú, le dieron: tus madres y tus hermanos te buscan, mi madre y mis hermanos. Señaló a sus discípulos. He aquí mi madre, mis hermanos, mi padre y mis hijos. Porque todo el que hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, mi madre, mi padre. ¿Tú sabes quién es verdaderamente nuestra familia? Toca el que está a tu lado. Esa es tu verdadera familia. Vamos a vivir por la eternidad. Vamos a vivir por la eternidad. Juntos. Lamentablemente que nuestra familia terrenal no vamos a ver. O sea, ame a su familia terrenal. Pero su verdadera familia ahora es esta. Muchos me dirán pastor extremista, pero esa es la verdadera palabra de Dios. No, y es tremendo cuando tú conoces la verdad, que conociste muchos familiares que ya saben dónde están. Es tremendo, ¿no? Que uno, oye, vale, uno hubiera sabido antes esta palabra, hubiera por lo menos hecho algo. Mira, yo quisiera que mi hermana se salvara, que mi papá se convirtiera. Pero por ahora son enemigos de Cristo. Y verdaderamente mi familia no son ellas. Suena fuerte. Mi familia son ustedes. Los que hacen la voluntad del Padre. Los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Porque es verdaderamente con ustedes que yo voy a pasar mi eternidad. ¿Me entienden? La voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta, y nosotros somos hijos de Dios, y si hijos somos hermanos. Por eso somos hermanos, y no es un cliché. Así que vamos a terminar orando al Señor. Y quedamos en el versículo 26 para la semana que viene. Para que el Señor envíe obreros a su mies, para que nos ponga compasión y amor en nuestro corazón por las almas. Y también para que el Señor nos haga ser imitadores de Cristo y vivir como Él vivió. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Pedimos perdón por nuestra vida, por nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió y resucitó por amor a nosotros, y que nos hizo herederos del reino eterno, que nos ha hecho familias cuyo Padre es Dios y nosotros sus hijos, y entre los hermanos somos hermanos, para vivir eternamente contigo. Pero ciertamente, Señor, hay multitudes en este país y en el mundo entero que andan como ovejas sin pastor. Te pedimos, Señor, que a la Iglesia Mundial pongas un corazón que se compadezca, piadoso, un corazón lleno de amor por las multitudes perdidas. Que nos interesemos, Señor, que tengamos compasión en nuestro corazón, porque ciertamente la carne trae enemistad, egoísmo. Llénanos de tu espíritu, de tu amor, para llevar el evangelio de la gracia de Dios, a fin de que el reino de Dios venga a sus vidas. Yo te pido, Señor, que envíes obreros a la mies, que en esta iglesia, Señor, levantes hombres al ministerio, que llames hombres al ministerio y les envíes con tu poder. También en las iglesias a nivel mundial, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo, envía obreros a tu mies, porque la mies es mucha. Pedimos, Señor, que tú envíes obreros, porque tú vas a sustentar sus vidas. Obreros con la autoridad delegada de Jesucristo. Señor, porque tú vas a proveer para sus necesidades. Porque, Señor, tú ves nuestro corazón que es deseoso de servirte porque estamos agradecidos por lo que tú has hecho en nosotros, para darle gracias
porque de gracia hemos recibido. Señor, si nos toca padecer por el nombre de Jesucristo, danos paz, danos gozo. En el nombre de Jesús, y bendice a toda nuestra familia, a nuestros hermanos en el mundo entero, la familia de Dios, que nos escuchan a través de internet, que la gracia de Dios sea sobre ellos. Despierta la iglesia para llevar el Evangelio, porque próximamente, Señor, estás por venir a buscarnos. Y vendrá un juicio terrible cual no lo ha habido desde el principio ni lo habrá. Ten misericordia de mucha gente, Señor. Y que en este último día, Señor, antes de tu venida, multitudes vengan a los pies de Cristo. Señor, permítanos ser una iglesia y cumplir el propósito que tú nos has dado de llevar el Evangelio a las naciones. En el nombre de Jesús, esperamos en Jesucristo la venida de Él, el arrebatamiento de los santos, porque tenemos en Cristo Jesús una esperanza de gloria. En el nombre de Jesús, llévanos con bien a nuestros hogares, con la paz, bajo tu cobertura, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, saludos hermanos. Díganle Dios te bendiga, Dios te guarde. Te amo, mi hermano.